hay que actualizarse y estar todo el tiempo actualizando y buscando estrategias, buscando alianzas, siendo inquietos. Nunca tacharás el nombre de la inmobiliaria, pase lo que pase o el negocio que sea, siempre se debe respetar porque en un minuto puedes dañar el nombre de tantos años. Parte de reinventarse y de seguir es tener como unos lineamientos y unas estrategias muy sólidas, siempre estar innovando, estar acomodándose al mercado. ¿Qué es eso que la tecnología no le puede arrebatar al broker? Tecnológicamente hoy en día estamos todos igual, que no lo va a hacer la IA, que no va a hacer la tecnología, que no lo va a hacer estos cursos, que voy a hacer X. Fíjate que en Estados Unidos tú tienes una trazabilidad de cuánto se vendió, qué pasó con el inmueble, toda la información. ¿Cuál crees que es el error que está cometiendo todavía el sector inmobiliario? Yo pienso que uno de los errores graves que tenemos todavía es que no tenemos un gremio muy fuerte. Nosotros competimos con todo el mundo. Nos hemos dejado meter unos ciertos goles y abiertamente te roban la comisión. Que la parte inmobiliaria siempre he creído que tiene muchas oportunidades, donde hay poco inventario, donde el usado está cogiendo valor, y Bogotá tenemos un tema muy complicado, un tema de prediales, de valor de tierra inmenso que nos está desfasando. Tenemos uno de los invitados que más nos ha inspirado por su historia y por su vigencia en el sector. Y es Carrizosa Hermanos, junto con su director comercial Santiago Carrizosa, que nos cuenta a qué retos se ha tenido que enfrentar a lo largo de estos años para seguir vigentes en la industria. Hola Santi, bienvenido a Lo Mío es Calle. Santiago, crecer en una empresa familiar de bienes raíces no es tan común hoy en día. Contame cómo fue crecer dentro de Carrizosa Hermanos. Bueno, yo llevo casi ya 27 años en la empresa. Y siempre hay retos, sobre todo cuando digo que tenemos dos situaciones diferentes. Tenemos el apellido que va en el letrero, y segundo, porque cuando eres parte del dueño hay un rol muy complicado. Entonces, lo más complicado que tienes que organizar, digamos que en el proceso diario, es liderar, hacer estrategias, hacer objetivos y guiar a los, digamos que asesores, a la oficina en general, tratando de ser bueno, más no ser hijo del dueño. Y ahí hay un tema muy complejo que hay que resolver, y eso es parte de lo que de pronto siempre estoy buscando opciones, aprendiendo, resolviendo y tomando cursos para ir siempre a la vanguardia de lo que está pasando. Entonces yo creo que eso es un reto inmenso que tenemos las empresas familiares, de poder demostrar que eres bueno, y no simplemente que tienes un rol puesto, como suele pasar por obviamente el objetivo familiar, pero demostrarlo que tienes un proceso trabajado y hecho para liderar a tu equipo y que funcione mejor. Te adelantaste toda la entrevista. Terminamos. Ya terminamos. Listo. Bueno, siempre pensaste, o sea, ya has 27 años trabajando en bienes raíces. Sí. En Carrizosa Hermanos, siempre. O sea, nunca trabajaste como independiente. No, tuve algunos otros roles. ¿Por qué? Porque digamos que parte de ese proceso que tú estás en una empresa familiar y que todo es como tan obvio, hubieron dos procesos. Uno, es una empresa que fundó mi abuelo. Mi abuelo muere muy pronto, yo no lo conozco realmente. Mi papá sigue como organizando la empresa, entrando todo su proceso. Y cuando yo ingreso, me acuerdo que el primer plan era: tienes que pasar por todos los, digamos que, puestos que tiene la empresa y los cargos de la empresa. Entonces, desde mensajería, desde propiedad horizontal, arrendamientos, ventas, un poquito de todo, aprendiendo, cargando la maleta para que, yo creería que es el proceso que te dicen en un futuro te va a tocar hacerlo, entonces aprende desde abajo. Ah, mira, yo pensé que no te había tocado la calle, no, que me nunca tocó, habías abierto un apartamento. me tocó la calle, mostré muchas cosas, hice avalúos con cámaras de fotografía de rollo que se bailaban, o sea, todos hay unos procesos bien chéveres que después vamos a entrar en detalles, pero en ese proceso, digamos que siempre yo como que quería crecer y varias veces tuve la oportunidad de decir, es bueno salirse de ese entorno fácil o acomodado de una empresa familiar y buscar otras opciones para saber cómo es trabajar en una empresa diferente.
Entonces estuve en una empresa de exportaciones, una aplicación hace 25 años que ni siquiera existía un poquito, estamos entrando en la era de internet, funcionó muy bien. Ahí estuve con unos amigos, después estuve con un amigo, me invita a una empresa de bebidas, muy al paralelo, pero siempre digamos que tengo una cualidad que era como ejecutando los proyectos. Y recientemente, pues hay como ya temas puntuales, la última, una empresa que viene norteamericana que se instala en Colombia y quiere que yo haga toda la apertura en Colombia. Entonces, viendo ese perfil desde afuera y cómo aprendes y tomas lo bueno y lo malo y lo implementas en tu parte familiar, digamos que siempre fue un ideal y siempre lo tuve de esa manera. Y siempre fue bien abierto, tomado bien por mi papá, digamos en ese caso. Siempre estuvo abierto a que salieras, que experimentaras. Sí. Ok. Santi, bueno, tu papá me parece que siempre ha sido como, sí, en todos los proyectos que te he visto emprender en el corto tiempo pues que te conozco, siempre tu papá ha estado muy al lado tuyo, acompañándote cuando en algún momento querías otra vez reimplementar lo de InMove, si no estoy mal, o sea, siempre tu papá ha estado como muy ahí detrás tuyo. Ha sido una historia, yo creo que bien interesante y bonita, porque mi papá siempre hemos estado muy conectados. Y yo creo que a veces es bueno o malo, pero nos arriesgamos a hacer cambios y a hacer cosas diferentes. Entonces, cuando entra el primer MLS, que fue InMove en Colombia, que no existía, estábamos apenas ingresando nosotros, y el MLS en Medellín, me acuerdo algo más parecido, hace muchos años, como unos 15 años, la persona que nos invitó a crear el programa, que era, llevaba como 2 años tocando puertas en Colombia, y nosotros en una reunión de media hora yo me salí y le conté a mi papá y le dije, tenemos un nuevo proyecto, y me dijo, listo, vamos para adelante. Más o menos fue como la historia. Entonces siempre ha habido un apoyo como incondicional de aventurarnos, de apoyar el gremio inmobiliario, de apostarle a hacer cosas diferentes. Mucho tema gremial, mi papá es súper gremial desde que me acuerdo toda la vida, y parte de esos eventos nacionales me acuerdo todavía que lo reconocen mucho como Pepe Carrizosa, y ahí es donde entraba él, y eso se me quedó mucho, me gustaba mucho esa posición de esa amistad con los colegas a nivel nacional y con todo el mundo. Entonces yo creo que eso se pegó un poco. Ok. Me encantaría que contaras un poquito, Santiago, lo de Carrizosa Hermanos. O sea, ¿quiénes en este momento hacen parte conforman Carrizosa Hermanos? Carrizosa Hermanos la crea mi abuelo. Empezamos después, pues llega mi papá. Yo a los más o menos 20 años empiezo a trabajar. Después de un par de años más adelante, bueno, cuando yo estaba bien, todavía en el colegio, mi mamá, bueno, mi abuela, uy, me he hecho, me tocó echar para atrás. Me gustó. Retomando, hice como un flashback de todo. Muy cortico. Sí, vamos a hacer un flashback. Pero bueno, Carrizosa Hermanos, digamos que la historia es que mi abuelo llegan a Colombia, de Alemania, llegan a Colombia, crean, digamos que después la inmobiliaria. Mi abuelo muere muy rápido. Mi abuela, que hablaba 7 idiomas, espectacular todo, hacía toda la contabilidad a mano y era súper pila. Yo me acuerdo mi abuela entrando a la oficina, mi abuela en el escritorio, en la parte contable, fumando su piel roja feliz. Muchos años después, un par de años después, mi mamá empieza a manejar, se crea el departamento de propiedad horizontal, y mi mamá empieza a repartir a recoger las administraciones y los útiles de aseo, llevarlos en el carro, y yo la acompañaba a cada edificio, me bajaba con la caja y dejaba a cada edificio todo el tema de aseo y el kit de aseo y recoger cheques. Más adelante, después ya mi mamá se retira de allá, yo termino manejando un tiempo propiedad horizontal, después de haber pasado por otras áreas, y más adelante mi hermano mayor entra en la parte administrativa. Entonces ahí está como la historia. Nosotros somos 4 hermanos. Mi hermano mayor entra en la parte administrativa,
Mi hermano, el que está entre mi hermano mayor y yo, se va a estudiar a Londres y después él llega y es arquitecto y monta su empresa de arquitectura, pues como tal aparte. Y mi hermana menor, pues es diseñadora de modas, entonces no entra en la ecuación, digamos, de la parte inmobiliaria. Pero esa es la estructura que siempre ha habido y eso lo recuerdo desde siempre, toda la vida. Y ahí yo creo que me fue gustando el tema de entrar en el tema de finca raíz. Siempre muy comercial, siempre muy la parte de esa enseñanza comercial que tenía mi papá con todo el mundo. Y empiezo yo desde muy temprano a vender inmuebles, a arrendar, a mostrar, a hacer avalúos. Después me ingreso como a las lonjas, a pertenecer a capítulos de arrendamientos, de ventas, entonces me involucro. Y ahí empieza mi historia inmobiliaria. Santi, uno ve estos 50 años de Carrizosa Hermanos como si fuera ayer, pues por decirlo así, que todo fue muy estable, que les tocó a ustedes relativamente fácil, porque pues obviamente ahorita esto está muy competitivo, pero realmente me encantaría conocer un poquito más de cómo han logrado mantenerse a lo largo de estos años y cómo han tenido que renovarse, o sea, cómo han tenido que implementar algo para renovarse y no quedarse... Total. Sí, yo pienso que, pero entonces cumplimos 68 años. 68. 68 pues, el año pasado cumplimos 68. Y yo creo que parte de reinventarse y de seguir es tener como unos lineamientos y unas estrategias muy sólidas, siempre estar innovando, estar acomodándose al mercado. Pero realmente, pues obviamente no ha sido fácil. El tema inmobiliario, como sabemos, tiene su complejidad y tiene, como todos los negocios, unos ciclos bien interesantes. Y siempre nos afectan las vacaciones y Semana Santa y las elecciones y siempre tiene unos roles, pero yo pienso que estar siempre presentes, digamos que hemos sido unas personas en la inmobiliaria como de puertas abiertas, donde cualquier persona puede llegar, cualquier persona puede, digamos que comunicarse de una manera fácil. Todos los clientes son muy especiales y no tener que hacer una cita o nunca puedes hablar con el gerente, sino siempre, me acuerdo desde el principio, la gerencia siempre está abierta a la persona que llegue a tener esa comunicación y ese trato chévere que cualquier propietario quisiera tener o cualquier cliente. Entonces yo creo que, no sé, hay algo bien interesante ahí de esa afinidad del trato, de ser como buenas personas, como amables, y tener una ética siempre súper. La ética que tenía la estructura desde que yo nací es: nunca tacharás el nombre de la inmobiliaria, pase lo que pase o el negocio que sea, siempre se debe respetar, porque en un minuto puedes dañar el nombre de tantos años. Entonces yo creo que eso ha sido uno de los lemas, de tratar de hacer todo muy bien, con cuidado y siempre respetando pues esa gestión de tratar de dar un servicio de calidad, un servicio de amabilidad, un servicio de apertura para todo el mundo. Eso es como la técnica, pero mantenernos, hay que actualizarse y estar todo el tiempo actualizando y buscando estrategias, buscando alianzas y siendo inquietos. Eso veo. ¿Qué es eso que ustedes saben hacer también? O sea, aquí me estás hablando mucho del servicio, que ustedes son muy enfocados hacia el servicio, y me imagino que una empresa familiar de tantos años, pues obviamente, pues tiene que tener unos clientes de hace muchísimos años, unos clientes más o menos VIP que ustedes deben cuidar como un tesoro. Sí, yo pienso que la parte del éxito es: la gente siempre quiere hablar con el dueño. Siempre. Eso, pues, o por lo menos siempre intentan llegar a hacerlo. Yo creo que esa apertura de conmigo sin cita, pero pues te atiendo y te resuelvo, es un plus importante. Un buen equipo en la oficina funciona bien. Si tienes gente que te apoye, desde la recepción hasta la persona que te sirve el tinto todos los días, y tienes un equipo que te respalde y que te apoye, que va contigo en las buenas y en las malas, eso ha sido clave. Y nosotros, creo que la relación con los empleados que tenemos siempre ha sido de agradecimiento. Me acuerdo, en todas las navidades que hacemos en la oficina,
lo primero que dice mi padre siempre es le da las gracias a todo el mundo por el apoyo, por aguantarnos, por creer en que todos los días va a haber un día nuevo, un negocio nuevo y vamos a seguir creciendo. Entonces yo creo que eso es importante, ese tacto y ese tacto pues con las personas para que todo fluya bien. Si tienes un buen equipo y estás con él, las cosas se vuelven más fáciles. Y ahí eso, yo creo que ese es el éxito que tenemos nosotros como tal. Bueno, eso me parece chévere. De pronto, no sé si me adelanto un montón, contar de pronto, Santi, este negocio, lo habíamos hablado, necesita de estarse reinventando, de estar muy pendiente obviamente del cliente, pero una pregunta es, estamos viendo que el sector se está transformando y se va a transformar significativamente en los próximos 5 años, por muchas razones. La gente se está yendo a la independencia, sí. La IA llega también para tocar un poquito el sector, entonces también eso está generando un poco de incertidumbre. ¿Cuál crees que es uno de los retos mayores pues, para el sector y para una inmobiliaria como ustedes? Yo pienso que los retos siempre han existido. Si tú miras para atrás, en estos 27 años que yo estoy, desde el reto de la cámara que te contaba al principio del rollo, que era un rollo, sí. Desde que empieza a llegar el celular, desde que llega a llegar internet, desde que empiezan a llegar las agremiaciones, desde que llegan a llegar las franquicias a Colombia, en un país de pronto no tan desarrollado como Estados Unidos o otros países. Y ahorita pues yo venía precisamente esta mañana en un curso de IA que estoy haciendo. Entonces, si tú lo asimilas, no es de buscar como asustarse por algo que ya está. Es, obviamente ahorita hay una oportunidad con IA, es quién lo implementa más rápido, porque en 1 o 2 años pues todo el mundo vamos a estar usando, vamos a navegar dentro de la IA y que van a salir X funciones y ciertos cargos, pues va a pasar. Pero el hecho de tú capacitarse, estar todo el tiempo en la vanguardia de qué está pasando, de estar sabiendo qué está pasando con el mercado. Alguna vez leyendo un libro para alguna capacitación decía, el cliente hoy en día tiene más información. ¿Cierto? Pero esa frase era de 1954. Y esa frase la leí en el 2018 o 2020. Entonces tú dices, desde hace muchos años, pues el cliente siempre tiene información, cada día más. Entonces, y otro tema que yo hablo puntual es, tecnológicamente hoy en día estamos todos igual y vamos a estar. Para que tú y yo estemos tecnológicamente igual, simplemente tú pagas mensualmente una aplicación X y estamos a la par mío. Si tú quieres más inmuebles, pagas una aplicación y tienes 1000 inmuebles. Si tú quieres información de mercado, lo pagas. Entonces digamos que creo que también hay que volverse a esas bases iniciales, decir, ¿dónde está? ¿Cómo me vuelvo mejor consultor? ¿Cómo me vuelvo más servicio al cliente? ¿Cómo hago cosas que no lo va a hacer la IA, que no va a hacer la tecnología, que no lo va a hacer estos cursos, que voy a hacer X, sino empiezo a implementar la base que hago que yo como persona o inmobiliaria o el sector haya un diferencial a lo que estamos haciendo hoy en día a día, porque tecnológicamente ya estamos a la par, es mi percepción. ¿Sí? Bueno, eso es lo que yo te quería preguntar, porque realmente a mí me parece que ¿qué es eso que la tecnología no le puede arrebatar al broker? Al broker que está en la calle, por ejemplo. Por un lado, yo pensaría que ese servicio es el servicio 1 a 1, ¿no? O sea, ese servicio 1 a 1 que el cliente hay veces valora, esa transparencia en todos los procesos también lo valora muchísimo. Y la capacidad de respuesta rápida. Lo que pasa es que si uno hay veces va a competir con la IA le está respondiendo en 2 minutos cualquier inquietud. Sí. Pero yo creo que el servicio puede influir muchísimo en lo que está en este momento
generando la IA o las tecnologías pues de hecho ni siquiera para un broker, para cualquier área comercial. Sí, hay situaciones hoy interesantes de lo que dices, porque yo creo que todo se genera y todo va hacia generar confianza y conocimiento del mercado. Entonces, finalmente, ¿qué te da la experiencia un poco? Que finalmente tú eres... La calle, Santiago, la calle. Tú eres la calle que te da, pero hoy en día tienes la información. Yo tengo clientes que me dicen, es que ya encontré tantos inmuebles porque tienen acceso a portales. Tienen acceso a ChatGPT, que un cliente nos dice, no, es que según ChatGPT mi inmueble vale X pesos. Sí, sacan una evaluación rapidísima. Entonces, ¿cómo tú? Pero no es suficiente, ¿de acuerdo? Por eso, ¿cómo tú llegas a reevaluar el tema? Decirle, está ok, está perfecto, pero mira, la verdad es esta. Es un acercamiento. El análisis es este. Según esto, la zona pasa esto. Entonces, entre mayor información tengas tú de conocimiento de esa data, de lo que pasa en el mercado, de mirar qué aplicaciones hay que son mucho más acertadas a darles una información que genere confianza a ese cliente, ahí es donde tú vas a ganar puntos. ¿Sí? Porque el cliente tiene toda la información y lo hace y todo el tema, y él quiere publicar en un portal y lo hace y lo vendió. Y lo estás diciendo vos ahorita. O sea, cuando uno va a mostrar un apartamento, el más dateado es el cliente. Y siempre estará. El que sabe que este apartamento lo están vendiendo, en cuánto está, cómo está, ya lo visitó, o sea, él está súper dateado. Entonces, pues sí es súper importante uno ir como a la par. No tiene que conocer uno todos los apartamentos, pero sí tener mucho conocimiento de zona. Fíjate que en Estados Unidos tú tienes una trazabilidad de cuánto se vendió, qué pasó con el inmueble, toda la información. Si vamos a esa información que acá estamos llegando a medio tener, porque tenemos un tema de registros, digamos que de cierres, que tienen todavía un poquito de desviación a la realidad, pero ya hoy en día tenemos toda la información. Si tú miras, tú puedes sacar el nombre del propietario, cuándo se vendió, en cuánto se vendió, qué está disponible en el mercado. Ya esa información hoy en día existe. Entonces ahí es donde viene el punto de dónde entra nuestra labor ahora, dónde empieza la gente a reemplazar la inmobiliaria porque todo lo pueden hacer solos. Entonces ahí es donde toca decir, vamos a reevaluar, que yo estoy 100% seguro que toca reinventarnos cada día y cada día con mayor estrategia aplicada a esa tecnología que estamos encontrando en el mercado. Santi, antes que te me adelantes, porque me pones a hablar tan rápido. ¿Cuál crees que es el error que está cometiendo todavía el sector inmobiliario? Yo pienso que uno de los errores graves que tenemos todavía es que no tenemos un gremio muy fuerte que nos respalde. Digamos que los gobiernos anteriores han puesto unas implicaciones de impuestos y de cosas y de trámites y de trabas que no nos facilitan la vida a nosotros como inmobiliarios, para empezar. Si nosotros tuviéramos esa información puntual de un MLS nacional robusto, ayudaría mucho. Y segundo, pues que se viene trabajando en base a la ley del evaluador, que ahora viene la ley para el tema comercial de ventas y arrendamientos. Yo pienso que eso va a regular sin que arregle el problema puntual. Va a regular que por lo menos la gente que haga finca raíz tenga ciertas condiciones de juego que sean como acordes para todo el mundo. Algunos países, te doy el ejemplo, Panamá tiene su MLS, pero pues tienen sus fallas como otras ciudades que tienen su MLS. Entonces tienen que haber unas regulaciones, por lo menos para que pongamos un poquito de orden hablándolo gremialmente en Colombia. Pero ahí sí me perdí un poquito, y es cuando decís que haya un poquito de orden, pues yo también veo, nosotros competimos con todo el mundo. O sea, el broker compite por la comisión, sí, con la abuela, con la tía, todo el mundo quiere ganar un porcentaje de la comisión porque les parece que se lo merecen.
ahí también no crees que hay un error o un tema cultural que se tiene que abordar. Eso es lo que se está trabajando ahorita. Eso es lo que gremialmente están sacando la ley ahorita, que no me acuerdo si la ley 242, pero viene ya en proceso de que por lo menos tengas que hacer un curso, tengas como una profesionalización, tengas como algún curso, algo para poder trabajar como funciona en Estados Unidos. Entonces, no cualquier persona puede hacer el negocio. ¿Por qué? Pues porque eso a nosotros como inmobiliarios o como tú independiente, pues finalmente es muy duro porque todo el mundo pues puede vender y hacerlo, lo que no pasa en otras ciudades cuando está un poco más regulado el tema inmobiliario. Yo creo que ahí nos falta bastante camino. Alguna vez intentamos hacer una alianza con una inmobiliaria para sacar como una carrera inmobiliaria. Se han hecho varios intentos, pero yo creo que todavía hay mucho por hacer, mucho por ayudar a que regulemos las cosas para bien de todos. Habrá gente que le gusta, otras que no, pero yo pienso que hay una regulación, como pasó con los avalúos, que se puede hacer de una manera interesante para que funcione nuestro gremio inmobiliario puntual. De acuerdo, y sabes que también me parece clave, porque pues hay veces nos damos muy duro como brokers, pero también culturizar al propietario. ¿Sí me entiendes? Sí. Creo que eso hay veces también, porque esto no es solamente de una sola cara, sino que esto es de las dos caras. El propietario tiene que saber que tiene que firmar, por ejemplo, un documento de captación, donde estén claras las condiciones. Tiene que pagar la comisión por lo menos. Sí, pero creo que esos procesos internos o esos procesos pues le dan mucho más solidez al trabajo del broker y mucha más tranquilidad, porque todavía a mí me pasa que yo capto un apartamento, hay veces subo el bendito apartamento sin tener el documento firmado y sin tener la claridad que el propietario tiene la intención de pagarme el 3%. ¿No? Entonces eso creo que es clave porque y cada día va a haber más complicaciones por lo que hablamos de la tecnología. Yo estoy con unos amigos y entro en ChatGPT, hazme un contrato de arrendamiento y te sale. No, y las sin promesas. Problema. Y una promesa de arrendamiento y una cosa, o sea, ahí es donde digo que el inmobiliario empieza o se reinventa en ese acompañamiento y consultoría, empieza a tener una data interesante que te funciona a ti, porque de resto nos han atacado fuertemente. No, y por todos lados, el tema de los seguros, por todo. Por todo lado, pero también ahorita vienen los grupos. Y vos ves en los grupos inmobiliarios que los mismos propietarios están subiendo sus propiedades a los portales. A los portales y estás compitiendo pues hasta con tus mismas fotos que las sube el propietario en los grupos. Entonces, sí, a mí no. Hay unas reglas de juego que tienen que estar. Pero ahí es donde decía que lo que hablamos anteriormente, que nos hemos dejado meter unos ciertos goles. Porque pues primero, desde hace 20 años, cuando los portales dan la opción de que el propietario publique, pues ya te van sacando el mercado. Después llegan las aseguradoras y hacen los seguros directos, que ya no pasas por la inmobiliaria. Entonces vuelven a quitarnos, digamos que del camino un poco en el tema inmobiliario. Entonces las inmobiliarias empiezan también a echarse a un lado, porque ya directamente el propietario lo hace. Y curiosamente en Bogotá funciona más así. En las otras ciudades todavía se respeta un poco más, y como que quieren esa ayuda a la inmobiliaria en su administración, por lo menos de arrendamientos. Todavía cuentan más con la inmobiliaria para hacer eso. Pasa mucho. Ok. Santi, una pregunta. ¿Qué es lo que te ha enseñado el sector que no te ha enseñado ningún curso? ¿Qué es lo que te ha enseñado la calle? La calle. La calle. No, pues la calle te enseña todo, porque como siempre, la teoría es muy bonita, pero la calle te enseña varias cosas. Una, a leer el cliente, por ejemplo. Sí, digamos que todo el mundo lee al cliente diferente, porque mamá, si tú haces un curso de PNL, entonces ya sabes que el cliente es así, que se movió, que hablo, que no,
y cada uno tiene su condición de hacerlo. Hay unos que hablan demasiado, otros que no hablan y otro que más o menos habla, dependiendo del cliente. Eso es muy complicado. Pero creo que la calle te enseña varias cosas. Uno, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Te toca a ti ponerte la camiseta y hacerlo, a veces para demostrar que se puede hacer. Eso es mi teoría. Porque a veces, tantos proyectos, tantas cosas, que si tú no lo haces y no muestras, y cuando tú muestras que se puede hacer, ya funciona diferente. Nadie es fiel a ti. Nadie. Eso te enseña la calle. Nadie. Ni el mejor amigo, ni la familia, nadie es fiel a ti. Pues con mayor razón. Tanta información, tan fácil hacer, es que yo quiero ese apartamento y tienen acceso a ese apartamento que de pronto tú no logras tenerlo. Porque pues Bogotá es muy grande. De acuerdo. Y, sorry, uno de mis mejores amigos vendió su apartamento y compró apartamento sin pasar por mí. Y traté de ayudarlo. No pasa, porque pues no puedes tener el control de 2 millones de propiedades. Entonces, no por algunos con buena intención y otros con mala intención. Eso te enseña la calle. Entonces no hay que pasar la página y aprender a ser como los médicos, como sin dolor. Bueno, operé y eso siga el siguiente. Y pasa lo mismo. Yo pienso que eso te enseña la calle, que nunca esperes de más. Bueno, eso me lo decís y sí me hace pensar muchísimo en mis clientes más fieles. Nunca son mis amigos, ni familiares, ni gente cercana. De acuerdo, sí. Eso me parece que es muy, no sé qué es lo que pasa, pero pasa y oyéndote, pues obviamente pues me lo estás corroborando, confirmando de qué pasa. ¿Qué está pasando? Sí, eso hay que hacerlo, y eso tú con cualquier persona, broker, realtor, lo que quieras, asesor, yo creo que la percepción es la misma. Y hay veces uno cuando es nuevo tiene una expectativa de que pues, me van a respetar y van a hacer. ¿Te han saltado? ¿Te han saltado sí, una comisión? Muchas veces. Pero alguna, contar un caso así, pues que vos decís, esto fue súper descarado o pude pelear la comisión porque pues ya fue. No, tengo varias. Mira, la última vez que me pasó, que era una comisión de muchos millones. De un arriendo, un canon, como unos 30 millones. Y la verdad yo dije... Lo suelto. Sí, pasé la hoja, no me importa, ¿cierto? Y yo sé que actuar de esa manera, digo, seguramente la embarré en algún proceso, pero digamos como que paso la hoja y no le pongo trascendencia al tema. Bueno, no, espérate un minuto, sí, o sea, antes de avanzar con eso, sí me gustaría saber, o sea, dentro de tu análisis de qué fue lo que hice mal, que no me tiene que pasar, y para las personas que de pronto nos están oyendo, que nos están viendo también, me parece chévere esa experiencia, porque hay muchas cosas que uno hay veces dice, ay no, uno pasa por obvio y le ahorra a uno pues también esa experiencia y de pronto que le salten a uno una comisión. Yo pienso que nosotros veníamos, digamos que de esa estructura como tan amigable y como tan laxa de ceros formatos, ceros contratos, ceros cosas. Entonces yo creo que no registraste al cliente. Uno no debe fallar ahí. ¿No? Hay que registrar al cliente en las visitas, por ejemplo, ¿no? Sí, pero tenemos otro caso grande, 5 veces ese, en valor, y abiertamente te roban la comisión. ¿Y cuál es la situación acá? Que pues que te toca entrar a demandar, que es un rollo, tienes que pagar un IVA, que es un rollo porque es una plata que te toca pagar y esperar a quién sabe cuántos años en nuestra fabulosa acción judicial para que puedas recuperar algo de la plata. Entonces se vuelve hasta cansón, hasta cierto punto desgastante tener que lidiar con algo. Entonces tú dices mejor, porque pues te va a valer el abogado y te vale todo y te vale. Y yo tengo procesos de hace 8 años que están todavía andando y nunca pasó nada. Entonces a veces tú dices, yo prefiero como dar un paso, y yo sé que todo se devuelve en esta vida de alguna manera. Entonces yo lo tomo por esa manera de decir, bueno, paso la hoja, dónde fallé, dónde corregí y qué puedo organizar para que no me pase la siguiente vez. Y pasa en todos lados.
Entonces, es por ahí, pero por eso a mí no me gusta hablar de cosas malucas. Bueno, no, de las pero cosas es que, no, de acuerdo. Y hay muchas cosas malucas que pueden llegar a suceder en el sector, y más cuando no hay unas reglas tan claras. Siempre Sí. hay como unas líneas muy grises Total. donde podemos pasar. Sí. Pero pues es chévere contarlo, y esta calle, digamos, que vos has transitado de alguna manera, pues le ayuda a muchas personas que apenas están comenzando, que Sí. quieren tomar esto como una profesión. Y les ahorrarías pues de pronto una que otra caída. Sí, total. Entonces sí me parece importante de pronto compartirlo. ¿Hubo un momento en que dudaste si este era tu camino? ¿O todo el tiempo estás dudando? No, yo pienso que uno, cuando hay subidas y bajadas, pues yo creo que uno siempre duda un poco qué quiere hacer. En todos los proyectos, si estás en un trabajo que pronto no te gusta, pues tú dices, miércoles, buscamos opciones. Digamos que la parte inmobiliaria siempre he creído que tiene muchas oportunidades. He intentado como hacer negocios como paralelos de alguna manera, ¿cierto? Algunos afines, otros no tan afines por casualidades de la vida. Pero el tema inmobiliario me sigue gustando y sigo teniendo nuevos proyectos para desarrollar. Todos los días se me ocurre algo. Ahorita estoy con 2 proyectos como puntuales que quiero sacar. Obviamente uno aprende los errores, aprende de si es inteligentemente válido hacerlo, si es el momento, si el mercado lo está pidiendo. Eso te lo da la calle, ¿no? Después de tantos años decir, me invento la rueda o más bien me voy por este lado y organizo algo que pueda funcionar para todos. Y siguen habiendo. Hace poco llegó otra empresa de afuera que quiere ingresar a Colombia. Entonces tú siempre ves como que la gente está viendo desde afuera muchas oportunidades que tenemos en Latinoamérica en general, más en Colombia, donde yo creo que eso sigue dando ánimo a decir, acá todavía podemos hacer algo chévere. Llegas a un gremio, hay muchas ideas, llegas a otro lado y ves, en todos lados ves algo por hacer. Ves muchos grupos de WhatsApp, muchos grupos de todos, de muchos asesores donde hay 14.000, donde hay 1.000, donde hay... Entonces, si tú te das cuenta, sacas algo y la gente dice yo quiero. Así sea por chisme. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, si la gente estuviera como yo tranquila, pues no me interesa o no estoy en tanto tema, pero la gente está muy ávida como de qué hay nuevo, qué puedo sacar, qué pasó con esta aplicación, qué hay esto, y eso nos da una marcada en la estrategia de que todavía podemos hacer cosas chéveres por Colombia y por el gremio inmobiliario, ¿no? Santi, una pregunta. Para vos, una persona que quiera o que esté todavía indecisa en si comprar o no en este momento vivienda, ¿qué le recomendarías? Depende. A ver, ahorita yo pienso que lo hemos hablado con varias personas. Estamos en un momento donde hay poco inventario, donde el usado está cogiendo valor, donde tenemos una brecha entre el nuevo y el usado, que la única manera es que el usado empiece a cortarse esa brecha para llegar a un mercado que sea, digamos, que acorde a lo que está pagando todo el mundo por el nuevo. Te lo pongo, digamos que en una comparación. En pandemia los carros empezaron a construir menos carros, a fabricar a nivel mundial, entonces el usado empezó a coger como valor. Lo mismo está pasando acá. Estamos pasando de 5 millones de pesos en usado, pero como no hay, ya en 6 meses había subido 500.000 pesos por metro cuadrado. Y en un año ha subido 1 millón. Y tú hablas con un propietario, con alguien, y me dice, no, es que ya con eso no me alcanza, entonces el mío ya no vale 7 millones y no vale 10 millones de metro cuadrado. ¿Por qué? Porque está tan costoso el metro cuadrado nuevo que la única manera es que cerrar esa brecha entre pandemia y un gobierno que fue no tan favorable para nosotros en la parte de construcciones nuevas. Entonces una brecha en que nadie construyó. La alcaldía pasada también muchos constructores se fueron fuera de Bogotá, algunos fuera de Colombia. Entonces hay un tema interesante, yo diría. Por eso digo que depende de la necesidad, porque si yo tengo 2 cuartos, necesito un tercero, pues es una necesidad que sí o sí necesito hacerlo.
Lo que pasa es que te están pagando muy bien ahorita, pero al mismo tiempo estás comprando también costoso a lo que estaba antes. No hay nada regalado, ni siquiera en pandemia nadie regaló nada. ¿Sí? Sí, lo que vos decís es cierto, pero si realmente crees que la vivienda usada va a remontar tanto como pues para llegar a un aproximado de una vivienda usada, porque es que estamos hablando de vivienda usada, vivienda nueva. Bogotá está muy costoso. O sea, yo no voy a hablar de Colombia en general porque no conozco los precios, pero Bogotá es una ciudad muy costosa al metro cuadrado. En general, construir en Bogotá o en Cali, obviamente hay un valor tierra, y Bogotá tenemos un tema muy complicado, un tema de prediales, de valor de tierra inmenso que nos está desfasando todos los valores, que está, digamos que habría que tratar de regular un poco porque está disparando los precios sin ser reales. Pero la gente el sigue valor comprando. Claro, o sea, el valor de construcción me impacta está muy alto en todos lados. O sea, pero la gente compra. Siguen comprando porque pues no hay más opción. Pues siempre la opción de vivienda usada existe, pero estamos viendo, y eso es maravilloso obviamente, para los que están vendiendo apartamentos nuevos, pero pues obviamente siempre impacta que todavía hayan personas... Siempre hay personas que quieren el carro nuevo. Y cuando lo sacas del concesionario vale el 20% sí. menos. Lo pasa en vivienda igual. Fíjate que en Cartagena pasó, si no me acuerdo, hace unos 15 años. Costaba 10 millones de pesos y 15 años después costaba 10 millones de pesos igual. Entonces yo creo que van a comprar seguro, pero tu rentabilidad seguramente va a ser mucho menor a la esperada, o no va a cumplir las expectativas que te están vendiendo. Vení, pero ¿sí? para retomar y cerrar ese punto, porque me quedo sonando. ¿Vos pensás que la brecha entre vivienda nueva y vivienda usada se va a cortar? O sea, que la vivienda usada va a subir. Hay que comprar vivienda usada para que yo pienso que aprovechar esa valorización. Lleva 1 año y medio, 2 años subiendo. O sea, ya es una realidad. Y tú vas a buscar un arrendamiento, han subido un montonón, y vas a buscar un usado, lo que te digo, le costaba 6 millones, vale 8. Entonces ya subió, ya no creo que se regule mucho más. Seguramente se va a seguir ajustando un poco, pero llega un momento que ya no tiene sentido comprar. Pero eso si también tú miras puede ser la misma escasez de suelo en algunos... Claro, porque tenemos una escasez de inventario, que esa escasez hace que suba. Bueno, eso también hace entonces tú compras, te doy un ejemplo, una casa en Medellín. Una casa en Medellín costaba de 25 años, 30 años, bifamiliares, pegadas una con otra, y llegas a costar, normalmente puede costar 4 o 5 millones de pesos y lo vendes en 8, y lo compran. El problema es que si lo haces como inversión, es diferente. Yo voy a vivir en ella, pues pagué, y seguramente en un futuro, ojalá me paguen lo mismo, si se regula el mercado, se estabiliza. Pero si no, lo que va a pasar es que seguramente en 5 años voy a vender al mismo precio, que ahí es donde viene el problema que te decía Cartagena. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, sí. Tú compraste ahorita y pagó perfecto. Si lo vas a arrendar, seguramente ya no es el 0.6, sino el 0.2 que vas a ganar como inversión. Y puede pasar que lo compraste ahorita a 16 millones de pesos el metro cuadrado en X zona, y en 5 años lo vuelves a vender en 16 millones de pesos. Puede pasar. Eso es lo que va a terminar pasando, y lo que ha pasado en la historia, en los ciclos, cuando hemos subido, hemos subido esa parte de esos precios variables en la economía por déficit de inventario, por no inventario, por lo que sea. Santi, ¿qué le espera a Carrizosa Hermanos en los próximos 5 años? Bueno, ahí es donde necesitamos ChatGPT, a ver qué va a pasar con el mercado. No, mentiras. Yo pienso que lo que hablábamos anteriormente, hay que seguir reinventándose. Hay muchas oportunidades todavía de seguir aprendiendo y buscando unas estrategias. Hoy en día es más fácil porque puedes hacer unas estrategias puntuales en lo que quieras y te lo da la IA sin problema. Pero pienso que lo que hablamos, ese desplazamiento, digamos que de la naturaleza del negocio inmobiliario hacia las inmobiliarias, hacia el negocio, cada día está siendo más real. Entonces tienes que
buscar opciones de transformación. Es lo que hay que hacer. Yo pienso que hay que buscar seguramente modelos que en otros países desarrollados ya existen y nos llevan a nosotros muchos años, que pienso que hay que colombianizarlos y sobre todo como muy estilo Latinoamérica, que funciona totalmente diferente a Estados Unidos o los países desarrollados en Europa que tienen unos modelos parecidos. Pero ahí es donde viene un reto de gremialmente fortalecerse un poco, pero Carrizosa Hermanos como tal hay que reinventarse y hay que mirar qué modelo puede funcionar en la parte de arrendamientos, de ventas, de todo un poco en lo que está pasando. Los avalúos va a ser un tema que hoy en día cada día está más difícil porque la información está ahí. Hay muchos temas que van a cambiar, entonces yo pienso que hay que buscar unas estrategias puntuales de cambio 100% y mirar un poco qué ha pasado históricamente, internacionalmente, que nos llevan 20 años y empezar a adoptar esos modelos para el tema inmobiliario acá en Colombia. Es mi percepción. Muy bien, Santi. Santi, se nos pasó el tiempo volando. Quería agradecerte por estar aquí en Lo Mío es Calle. Bueno, te felicito por ese programa, me encanta la invitación, muchas gracias. Y ¿Volverías? te deseo, ¿Volverías? obviamente volvería, que nos quedó como muchos temas puntuales, pero no, me encanta, te felicito, gracias por la invitación y espero les haya gustado y estemos acá obviamente volviéndonos a ver pronto y trayendo más información del gremio inmobiliario con nuevos proyectos, nuevas ideas y todo lo que podamos seguir aportando al sector inmobiliario y a todas las personas que nos ven en este momento. No, y además, ¿sabes qué? Para cerrar, estas historias me parecen que son muy inspiradoras para nosotros porque realmente conocer la historia de inmobiliarias que llevan tantos años en el sector, que lo han sabido hacer, pues nos dará uno, a los que estamos apenas comenzando, como unos lineamientos de cómo hacer las cosas bien y la ética, el servicio al cliente es muy importante. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos esa historia que seguro con todo el gusto del mundo y bueno, pues un abrazo para todos y mil gracias nuevamente a ti. Bueno, chao, Santi.